El maestro dijo a sus discípulos: permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo lanzan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 4 al 10. Quien está unido a Jesucristo cuenta con la base para tener la eficacia de la vida cristiana. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 11 de agosto, año 2021. Ubicados en ese capítulo 15, Evangelio según San Juan, aprendemos una buena lección como católicos, como cristianos, como personas creyentes, que hay una regla universal y hay una regla eterna para funcionar como discípulos de Jesús aquí en la tierra. La manera más eficaz es estar unidos a Jesucristo. Esa es la clave y es el fundamento. Estar unidos a Dios. Y estar unidos a Dios es estar en consonancia con la palabra de Dios. Es estar en una buena relación con Dios. Es tener un buen conocimiento de la palabra de Dios, de manejarla muy bien. De no creer que yo soy el que reemplazo a Dios o me encargo en una misión y ya se me olvidó quién es Dios y comienza la persona a hacer las cosas sola. Sería algo así como autosuficiente. Cuando uno lee en la Santa Biblia esa parábola de la vid, de los sarmientos, del viñador, cómo se presenta el maestro a la humanidad y le dice: es que yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Es decir, el trabajo es mancomunado. La persona tendrá un éxito excelente. Será un ex sacerdote de esos muy buenos, una religiosa excelente, un laico de esos que quieren todos en la parroquia, un misionero de esos bien eficaces. Con ese solo detalle, él entiende que Jesucristo es la vid, es decir, Él es el fundamento, Él es la palabra, Él es la iglesia, Él es la Eucaristía, Él lo es todo. Y entiende que uno es un simple servidor del Señor. Con eso solamente tendrá éxito toda la vida. Así lo lograron los santos, así lo lograron los mártires, así lo lograron las vírgenes. Así lo han logrado los excelentes papas que ha tenido la Iglesia Católica. Así lo han logrado cantidades y cantidades de obispos muy buenos en la Iglesia. Por un detallito: Él es la vid. Digámoslo en otras palabras: Él es el que manda y yo le obedezco. ¿Qué pasa cuando la persona se sale de ese contexto? Entonces Jesucristo le va a decir: si alguien no permanece en mí, es arrojado fuera, se seca, lo recogen, lo lanzan al fuego y arden. Se acabó y terminó. Como decimos en Colombia: santo alabado, santo acabado. Se acabó. ¿Qué pesa? ¿Qué le pasaría a esa persona? No, se le olvidó que Jesucristo es la vid y que usted es un sarmiento. El Papa Benedicto XVI, como de costumbre, profundo, elocuente, grande, teólogo, un miércoles 11 de agosto, hablaba el Papa en ese año 2011 en una visita apostólica a Alemania, su país natal.
Y precisamente allí en la homilía en el Estadio Olímpico de Berlín les habló de la parábola de la vid y los sarmientos. Y empezaba el Papa a explicarle a los alemanes, así como los sarmientos están unidos a la vid, así nosotros pertenecemos a Cristo Jesús. Es decir, es la manera más práctica de Dios. La iglesia es como esa comunidad. Si preguntan qué es la iglesia, ¿qué es la iglesia católica? Preguntarle a una persona, la respuesta es esa comunidad de vida con Jesucristo, de uno para con el otro, y todos viven como hermanos en comunidad. Está fundada en el bautismo, decía el Papa Emérito, y se profundiza con la Eucaristía. Yo soy la verdadera vid, dice el Maestro. Es decir, eso significa la identidad con el Señor, que Él es el dueño de la iglesia, decía el Papa Emérito. Jesús nos hace caer en la cuenta la importancia que tiene dejarse guiar por él, que es la vid. Dejarse podar sería la palabra en español. Explica que el viñador toma la podadera, corta los sarmientos, todos aquellos que dan fruto y que den más fruto. Es decir, usa la imagen de un profeta en la Santa Biblia que se llama Ezequiel. Y cuando uno lee la Santa Biblia en ese capítulo 36 de la profecía de Ezequiel, Ezequiel le dice a la humanidad, Dios quiere arrancar del pecho del corazón de piedra y darnos un corazón vivo de carne. Ahí está el chiste. A veces somos muy duros en nuestra vida religiosa, en nuestra vida de fe. Hablamos más de la cuenta y no nos fijamos que tenemos un corazón de piedra. Hoy es el día para preguntarse si yo tengo un corazón de carne o un corazón de piedra. Un corazón de piedra es el corazón duro, que critica a los demás, juzga a la otra persona, le cierra la puerta, no le da oportunidades, mantiene pendiente quién cometió un error para inmediatamente delatarlo. Ahí había que decirle a esa persona, vaya y lea el capítulo 36 de la profecía de Ezequiel. Dios nos quita un corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Él es la vid. Él es la verdadera vid y el Padre es el labrador. Es decir, para que entendamos que la iglesia está conformada de todas aquellas personas que somos pecadores. Lo decía también el Papa Francisco, los que vamos a misa somos los pecadores, a misa no van los perfectos. La Biblia dice que los que necesitan el médico son los que estamos enfermos y no los sanos, los que somos pecadores, los que necesitamos de la palabra de Dios. Oigan eso tan interesante. Cristo vino, Él es la vid y vino a llamar a pecadores para que vayan a su iglesia, para que escuchen su palabra, para que vivan los sacramentos, para que salgan a anunciar la palabra y hacerlo con justicia, caridad y amor. El Concilio Vaticano Ecuménico de la Iglesia Católica declara a la Iglesia como sacramento universal de salvación. Numeral 48 de ese documento, Lumen Gentium. Es decir, una iglesia formada por pecadores para abrirnos al camino de la conversión. Eso es lo que quiere decir el Concilio Vaticano II para nosotros que somos personas de fe. Tenemos una iglesia que es sacramento, pero de salvación, no de condenar a nadie. Es decir, una iglesia formada por pecadores, pero abierta a la conversión, a la curación de las personas. San Agustín de Hipona, el gran santo del siglo IV, ese santo decía que el sarmiento debe estar en uno de esos dos lugares. O vive con la vid, que es Jesucristo, o termina con el fuego y es arrojado allí y ya no sirve más. Hay que permanecer pegaditos a Jesucristo. La iglesia como mensajera de Dios y dispensadores de los sacramentos está unida a Jesucristo, decía el Papa. Y así lo dijo también el Papa Pío XII, Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, en un documento que se llama La Mystici Corporis,
que la iglesia cuerpo místico, la mystici corporis, hablando de, decía el Papa, decía la iglesia mensajera de la palabra y dispensadora de los sacramentos, la verdadera vid. Oigan esa expresión en el año 1800, Papa Pío XII, la iglesia es eso, es la verdadera vid. Y así la iglesia es el don, por maravilla, decía San Agustín. Cada uno posee el espíritu en la iglesia y no nos podemos quedar con una imagen negativa de la iglesia. Hay que ponerse pilas en ese sentido, a no dar una imagen negativa, a ser personas que somos de iglesia pero hablamos más de la cuenta, juzgamos demasiado a los demás, tenemos unas palabras muy duras contra las demás personas. No, decía el Papa emérito Benedicto XVI, en la iglesia hay peces buenos y hay peces malos, hay trigo y hay cizaña. Y si se la mira desde lo malo, entonces ya no tenemos un misterio de iglesia para presentarle a los demás. Así que no podemos ser tan negativos, porque si todos los que estamos en la iglesia somos pecadores, debemos al contrario darnos la mano y comenzar un proceso de conversión como iglesia. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, esa persona dará mucho fruto, dice el maestro. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,